Hola a todos chicos, esperando estén bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula del curso de métodos cuantitativos, en la cual nos tocará ver un ejercicio respecto al test de hipótesis, en este caso de la diferencia de medias. ¿Ya? Anteriormente vimos primeramente el test para la media, ¿cierto? Luego para la varianza. Ahora ya nos toca ver para la diferencia de medias, en el cual vamos a tener dos poblaciones, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener dos poblaciones o dos muestras, como quieran verlo, pero vamos a tener dos datos agrupados, ¿cierto? Agrupados o tabulados, ¿ya? Ahí va a depender el ejercicio. Pero vamos a tener dos muestras, como les digo, o dos poblaciones, y ahí vamos a tener que ocupar un estadístico distinto y algunas fórmulas distintas en comparación a las anteriores, ¿ok? Entonces, vamos con el ejercicio. Lo primero dice, en un estudio sobre la angina de pecho en ratas, se dividió aleatoriamente a 18 animales afectados en dos grupos de 9 individuos, ¿ok? Cada uno. Son iguales los grupos. A un grupo se le suministró un placebo y al otro un fármaco experimental llamado FL-113. Después de un ejercicio controlado sobre una cinta sin fin, se determinó el tiempo de recuperación de cada rata, obteniéndose los siguientes resultados. ¿Ya? Tenemos que el placebo, bueno, para tanto el placebo, ¿cierto? Como para el FL-113, tenemos dos promedios, ¿cierto? Ahí es lo que denota el X, ¿cierto? Y el Y con la rayita arriba, promedio de X y de Y, 329 segundos eh, respecto al placebo y 283 segundos respecto al fármaco experimental, ¿ya? Las dos muestras son de 9 individuos, ¿cierto? Como tenemos 18 en total, se dividió aleatoriamente, ¿cierto? Pero se repartió en partes iguales, ¿ya? Y tenemos también que eh, la varianza, ¿cierto? En este caso, poblacional, la varianza poblacional vendría siendo para el primer grupo con placebo 45 segundos y para el segundo 43 segundos. ¿Ok? Entonces, de momento tenemos eso. ¿Ya? Y nos dice, se puede concluir que el fármaco experimental tiende a reducir el tiempo de recuperación. Se supone igualdad en las varianzas poblaciones, ¿ya? Poblacionales. Eh, ok. Entonces, como nos están diciendo eso, lo primero que tendríamos que decir es que nuestra hipótesis va a ser lo siguiente. Vamos a decir que H0, ¿cierto? Va a ser que la media, ¿cierto? De X va a ser menor o igual a Y, por lo tanto quisiera decir que estaría reduciéndose, ¿ya? Y en cambio, eh, la contraria que vendría siendo la alternativa sería la contraria en este caso a esta. Vendría siendo que UX es mayor a UI, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Lo que significa también a la vez lo siguiente. Voy a hacer espacio mejor aquí. Ya tenemos los datos ahí, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto de acá. Esto quiere decir lo mismo que lo siguiente. Me refiero a la hipótesis nula y alternativa. Si tenemos esa ecuación, ¿cierto? Podemos pasar ese mu sub i, ¿cierto? Al lado izquierdo. Y esto quedaría en que la diferencia es menor o igual a cero. Ahí viene la diferencia de media, ¿cierto? Y el h1, que el mu sub x menos el mu sub i, en este caso va a ser igual a mayor a cero, quiero decir. Vamos a tener las dos hipótesis, ¿cierto? Y lo que nos preguntaba, ¿cierto? También es que si efectivamente tiene tiene un cambio ese fármaco, ¿cierto? Si provoca un cambio en el tiempo de recuperación de cada rata. Entonces, efectivamente, se cumple o no, ¿ya? Por lo tanto, eh, vamos a tener que probar esa hipótesis, ¿cierto?
Y el criterio de rechazo vendría siendo el siguiente. El criterio de rechazo va a ser el siguiente. ¿Ya? Un T experimental mayor o igual a un T con un alfa y con grados de libertad eh, en base a su muestra de X, ¿cierto? Más la muestra de Y, menos 2, ¿ya? Esto se busca en la tabla de test student porque este tipo de test de hipótesis responde a la tabla de test student, ¿ya? Para buscar el valor estadístico. Entonces tenemos eso, ¿cierto? Vamos a decir que se va a rechazar en el caso de que se cumpla esto, de que el T experimental sea mayor o igual al que nosotros encontremos con el nivel de significancia que nos hayan dado, que en este caso vendría siendo de un 0,05, ¿ya? Ahí faltó anotarlo en el ejercicio, pero un 0,05. Y además que con grados de libertad respecto a esto, ¿cierto? Que vendría siendo la suma de las dos muestras menos 2, ¿ok? Entonces tenemos eso y también hay que saber que el T experimental, ¿cierto? O el estadístico experimental vamos a sacar en base a la siguiente fórmula, ¿ya? Vamos a tener que responder a la siguiente fórmula, ¿ya? Diferencia de las medias dividido en un SP, ¿ya? Por la raíz de uno dividido en la primera muestra de X más uno dividido en la segunda muestra en Y, ¿ya? Ok, tenemos eso, pero también nos falta saber la fórmula del SP, ¿ya? Que eso todavía no lo tenemos aquí, entonces borremos aquí. Ya anotamos acá la fórmula de SP, ¿ya? Que vendría siendo lo siguiente. Ojo, sí que aquí está el cuadrado, entonces una vez saquemos esto, sacamos su raíz y ahí tendremos el valor para poder reemplazarlo en la fórmula del T estadístico, ¿ya? El DAI. Entonces, volviendo al SP, responde a lo siguiente esta fórmula, ¿ya? A ver, más. Y dividido en, aquí lo mismo que los grados de libertad, ¿ya? La suma de las muestras menos un 2, ¿ya? Entonces, ese va a ser el SP para poder reemplazar en la fórmula de abajo, ¿ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, antes de todo, ¿cierto? Sería lo siguiente. Vamos a sacar el SP, ¿cierto? Para poder luego reemplazarlo aquí en el estadístico T. Una vez teniendo el estadístico T que nos dé un número n, ¿cierto? Vamos a buscar el otro estadístico que va a estar basado, ¿cierto? En el nivel de significancia 0,05 y en los grados de libertad eh, respecto a esta suma o esta operación, ¿ya? Entonces ahí los vamos a comparar y vamos a ver si efectivamente se rechaza o no la hipótesis, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a borrar un poco acá. Ya, entonces, lo primero vendría siendo eso, ¿ya? Entonces tenemos que es igual ahí, ¿cierto? La muestra es 9 para las dos, ¿cierto? Los dos grupos, por lo tanto, 9 menos uno vamos a tener 8, 8 ahí por, en este caso, por, nos decía que la desviación estándar, ¿cierto? Del grupo, de la primera parte, ¿cierto? El primer grupo
el S sub X era 45. Por lo tanto, ahí vendría siendo por 45 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, más lo mismo, ¿cierto? La muestra menos 1, 8, del segundo grupo, por la desviación estándar del grupo 2, ¿cierto? Que en este caso era 43 segundos, por lo tanto, aquí hay que elevarlo al cuadrado. Vendría siendo la varianza, por lo tanto, hay que elevarlo al cuadrado. Ok, tenemos lista la primera parte. Ahora la dividimos, ¿cierto? Por la cantidad que nos dé esto, que vendría siendo la suma de las dos muestras, 9 más 9, 18, ¿cierto? Y menos 2 en este caso vendría siendo 16. Por lo tanto, aquí tendríamos el valor, ¿cierto? ¿Cuánto es eso ahí? El valor de nuestro SP. Recuerden al cuadrado. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes, ¿cierto? Ahí tenemos 45 al cuadrado. Eso vendría siendo 45 al cuadrado. 2025 por 8. Vamos a tener 16.200. ¿Ya? Y más 43 al cuadrado por 8. Vendría siendo 14.792. ¿Ya? Dividido en 16. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos con el cálculo a ver qué nos da. Esa suma nos va a dar 14.792 más 16.200. 30.992 dividido en 16. ¿Ok? Nos da 1937. Ya. Por lo tanto, si lo sacamos raíz, ¿cierto? Le aplicamos raíz, vamos a tener que el SP, que es el que finalmente necesitamos para la fórmula, vendría siendo lo siguiente: 44.0113, dejémoslo en 44,011 o 01. Ahí está, 44,01 va a ser nuestro CP. Entonces, teniendo eso de momento, ya podríamos reemplazar en nuestra fórmula para el estadístico T, ¿cierto? Que nos pedía lo siguiente. A ver, el estadístico T nos pedía lo siguiente, recordando, era la diferencia de las medias y dividido en el SP, ¿cierto? Por la raíz de 1 dividido en la primera muestra más 1 dividido en la segunda muestra. O simplemente hubiera sido lo mismo que la muestra elevada a menos 1, ¿ya? Entonces, reemplazamos, ¿cierto? En nuestro estadístico. Aquí ya sabíamos que las dos medias, ¿cierto? En este caso venían siendo 329 segundos del primer grupo, menos, en este caso, 283 del segundo grupo, dividido en SP, en este caso, que es lo que sacamos recién, 44,01, por la raíz de 1 dividido en 9, que vendría siendo la cantidad de la muestra del primer grupo, más la misma cantidad que en este caso viene del segundo grupo, que también es 9. Entonces, un noveno más un noveno, y ahí tenemos ya el estadístico T, que en este caso, si hacemos los cálculos pertinentes que se ven ahí, debería darnos una suma de lo siguiente. En este caso, aproximado 2,22 debería dar. ¿Ya? Debería dar aproximadamente 2,22 nuestro T experimental. ¿Ya? Entonces, ok, tenemos eso listo. Y ahora nos falta ver el otro test estadístico para ver si rechazamos o no la hipótesis, ¿cierto? Entonces, volviendo al criterio de rechazo.
Recuerden que el criterio de rechazo va a ser diferente para cada caso que tengamos, en este caso, eh, de nuestro tipo de hipótesis, ¿cierto? O mejor dicho, cómo planteamos el contraste de hipótesis, ¿ya? Si, por ejemplo, nuestra hipótesis dice que la primera media es menor o igual a la primera, a la segunda quiero decir, o si es mayor o igual, en el caso de que fuera igual, también sería distinto. Todo va a ir dependiendo de eso, ¿ya? Entonces, nuestro criterio nos decía que se va a rechazar si se cumple lo siguiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro test experimental, ¿cierto? Que vendría siendo el 2,22. Mayor o igual a un estadístico que tenemos que buscar. Y bueno, recalcando lo que les decía, que en este caso este criterio de rechazo es así porque nuestra hipótesis era la siguiente. Voy a anotarlo aquí. La diferencia de media, ¿cierto? Menor o igual a cero. Y la hipótesis alternativa, eh, UX menos UI, a diferencia de media, es mayor a cero. La hipótesis alternativa. En el caso de que, por ejemplo, hubiera sido aquí mayor o igual a cero la hipótesis nula, el criterio de rechazo también sería distinto. Pero ahí pueden ver según sea el caso, ¿ok? Entonces, más que nada para recalcar eso. Ahora, ¿cierto? Tenemos, como les dije, el estadístico de experimental y nos falta buscar el que tenga nivel de significancia 0,05 y con grados de libertad eh, 16. ¿Ya? Por lo tanto, nos falta buscar el T con 0,05 de significancia y con 16 grados de libertad. ¿Ya? Entonces vamos a la tablita. A ver, ahí se debería estar viendo la tabla. Entonces, grados de libertad eran 16, ¿cierto? 16 acá. Y respondiendo al nivel de significancia de un 0,05, tendríamos que buscar ese valor. Con 16 grados de libertad, ahí está, ¿cierto? 1,7459 o aproximado un 1,746. Podríamos dejarlo, 1,746. ¿Ya? Entonces, volviendo, volviendo a la pizarrita, tenemos que ahora ya no es una incógnita, sino que es un 1,746. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se cumple este criterio de rechazo? Vamos a decir que vamos a estar rechazando, ¿cierto? La hipótesis debido a que se cumple. Por lo tanto, formulando una respuesta un poquito más elaborada, podríamos decir que el fármaco, ¿cierto? El fármaco que se ocupó para ver si efectivamente se reducía el tiempo es eficaz, por lo que tiene un efecto positivo y realmente es eficaz y funciona en las ratas con este problema, ¿cierto? Entonces, esa sería una respuesta, que este fármaco es eficaz porque, recordando la hipótesis, ¿cierto? Teníamos que, aquí quizás se entiende un poquito más enredado, porque como está ahí con la diferencia, ¿cierto? Menor o igual a cero, mayor a cero, pero recordando el origen, ¿cierto? Decíamos que H0 es que Ux es menor o igual a UI y H1 que Ux es mayor a UI. ¿Ya? Entonces, recordando, ¿cierto? Al segundo grupo se le efectuó este medicamento, por lo tanto, ahí estaríamos rechazando H0, ¿ya? O sea, estaríamos rechazando la hipótesis que dice que eh,
que este fármaco, ¿cierto? No, no tiene algún efecto positivo o no reduce el tiempo de recuperación de las ratas con este problema, ¿ok? Pero eso sería una respuesta un poquito más completa, ¿ya? Así que eso sería, chicos, por esta semana. Eh, la otra semana creo que ya no seguimos con test de hipótesis, ya deberíamos cambiar un poco la temática, si no me equivoco. Así que ahí vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Ya, chicos, que tengan buena semana y cualquier duda me la dejan en los comentarios ahí mismo para ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Que estén bien.